Si hay un país que ha sabido aprovechar su posición geoestratégica y su influencia política es Turquía, sobre todo desde que comenzó el conflicto en Ucrania en 2014 y la posterior invasión de Rusia en el este ucraniano en febrero de este año. Desde hace varios años, Turquía busca recuperar su posición de potencia mundial y regional de cara al 2023, año en el que se cumple el primer centenario de la fundación de la República Turca Moderna, que fue fundada por Mustafa Kemal Atatürk. En el marco de ese plan de política exterior, Ankara ha intentado jugar a ser un actor relevante en el escenario internacional, ser muy importante en la toma de decisiones y, por ejemplo, la guerra de Ucrania, así como lo fue también la guerra en Siria, pues es el escenario perfecto para hacer una pieza clave a nivel internacional. Pero pocos entienden qué papel quiere jugar. ¿Un país mediador? ¿Tomar partido en alguno de los bandos? ¿Apoya los valores democráticos occidentales o no? ¿De qué lado está Turquía? Pues este país, Turquía o Turquía, como se le conoce ahora a nivel internacional, es un puente entre Medio Oriente, entre el mundo musulmán y Occidente. Estambul, que es la gran metrópolis turca, no es la capital es Ankara, es un cruce de caminos. Es un paso obligado desde el Mar Negro, como ustedes lo ven en la parte de arriba de la gráfica, a través del estrecho de los Dardanelos al estrecho del Bósforo, que da paso al Mar de Mármara y de ahí al Mar Egeo y al mundo entero. Es un paso obligado para los barcos que zarpan desde el sur de Rusia y también desde otros países como Bulgaria, Rumanía y también Ucrania. Pues veamos algunas de las acciones recientes que ha tenido Turquía en el escenario internacional. Se ha mostrado entonces como un mediador, ofreció a la ciudad de Estambul y también a su capital, Ankara, como un lugar para conversaciones entre Ucrania y Rusia. Intenta mostrarse como un país neutral ante Moscú, porque tiene claros intereses con este país. Pero en el conflicto en el este de Europa juega a dos bandas. Le vende drones a Ucrania y le compra misiles a Rusia, pese a que ha habido un fuerte rechazo por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos. También varias ciudades turcas son ahora el refugio de varios exiliados rusos, periodistas, pensadores, actores, artistas, deportistas, ciudadanos del común que no están de acuerdo con el Kremlin y mucho menos con la guerra en Ucrania, han abandonado el país y han comenzado un nuevo camino en tierras turcas. Ante las sanciones por parte de Bruselas y también de Washington, los bancos turcos se han convertido en el destino de varias fortunas y de capitales rusos. Este país depende también del gas ruso, pese a que complementa su suministro de gas con gas procedente de Irán y también de su aliado estratégico en el Cáucaso, Azerbaiyán. Y más recientemente, como lo hemos visto en las noticias a nivel mundial, pues amenazó con volver a impedir la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN si estos países no cumplen con esos protocolos acordados entre los tres países en el marco de la reunión que hubo en la ciudad de Madrid, en España. ¿A qué juega entonces Turquía? ¿De qué parte de la historia quiere estar? ¿Qué tan importante puede ser su papel en una posible solución al conflicto ucraniano? ¿Y cómo puede ser su relación con el mundo occidental? ¿Qué tanto influye ya en esa zona de periferia, en el Medio Oriente, en países como Irak, en el Cáucaso, en la cuenca del Mediterráneo? Lo vamos a analizar hoy en el debate de France 24. Por eso hemos invitado a nuestra invitada que se encuentra en la Ciudad de México. Ella se conecta desde la capital mexicana. Ella es Erika Ruiz Sandoval, internacionalista, profesora visitante del Centro de Investigación y Docencia y Económicas. Y desde la Ciudad de Madrid se conecta Pablo Del Amo. Él es coordinador de @descifrarguerra. También es analista geopolítico y también es analista de cooperación internacional. Ustedes, nuestros televidentes, hacen parte, por supuesto, de esta conversación. Pueden dejar sus preguntas y comentarios en las redes sociales. Estamos, como ustedes ya lo saben, en Instagram, en Twitter y en Facebook también. Nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24 en YouTube. También pueden seguir nuestra señal en streaming. Saludamos también, aprovecho para saludar a las personas que nos escuchan en nuestro podcast. Los invito para que escuchen todos los contenidos de nuestro programa que están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn.
Pues bueno, ya después de haber hecho esta introducción, este breve contexto de la situación que se está presentando allí en la zona de influencia de Turquía, le doy paso entonces a nuestra invitada Erika en la Ciudad de México. Gracias por por estar con nosotros en el programa. Y el punto de partida para conocer posiciones sobre este tema. Erika, ¿qué papel está jugando entonces Turquía en el contexto internacional, específicamente en la guerra de Ucrania? ¿Qué tal? Muchas gracias. Turquía está tratando de desempeñar el papel que más le conviene, que es finalmente vivir un poco en la indefinición y tratar de sacar el máximo jugo y el máximo partido a su posición geográfica, que es de gran importancia estratégica. Turquía está viendo qué tanto puede jalar la cuerda para conseguir algunas concesiones que necesita, no solamente por la necesidad de posicionarse ante este nuevo acomodo geopolítico, sino también porque tiene elecciones internas en puerta muy pronto. Entonces, Turquía generalmente hace de su política exterior una herramienta para convencer a los votantes del poder que puede tener un gobierno, y particularmente un gobierno como el de Erdogan, Sí. que está en serios aprietos porque Turquía está pasando por una crisis muy severa. Y le traslado la misma pregunta a Pablo en la ciudad de Madrid, en la capital española. Pablo, bienvenido al programa. ¿Y qué papel está jugando este país en términos estratégicos en el contexto de esta guerra en Ucrania? Bueno, como les ha comentado anteriormente, Turquía funciona como una especie de balance entre ambos bandos, porque tiene intereses tanto con Ucrania, como esa venta de drones, pero también intereses comerciales y económicos, como con intereses con Rusia. Se ha comentado también que ha comprado sistemas antiaéreos S-400 rusos, que por eso, de hecho, le granjearon sanciones por parte de Estados Unidos. La cuestión es que con Rusia tiene varios acuerdos a nivel de Siria, Libia y el Cáucaso, lo que hace que tampoco pueda enemistarse con la potencia rusa, a pesar de ser un país OTAN. Ahora mismo lo que está buscando, evidentemente, con la cumbre de la OTAN es intentar ganar beneficios para sí mismo, no solamente a cuestión interna, sino que próximamente ha anunciado el presidente Erdogan, de hecho, que iba a realizar una operación en el norte de Siria contra los luchadores kurdos, y que decir, una forma también de presionar a la OTAN para que apoye o digamos que no sancione esa operación militar que va a realizar, según sus propias palabras del presidente, próximamente. Pablo, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Desde el punto de vista de la OTAN, desde el punto de vista de Estados Unidos y de la Unión Europea, ¿qué mirada tienen de Turquía? Entendiendo ya estas múltiples bandas en las que juega, entendiendo esa buena relación que tiene con Moscú y sobre todo que se ha mostrado muy cercano con Ucrania desde que comenzó el conflicto en 2014 y sobre todo desde que comenzó la invasión en febrero de este año. ¿Es un jugador internacional en el que Occidente, estos tres actores que nombré, OTAN, Bruselas y Washington, pueden confiar? Bueno, Turquía hay que entender que es un país militarmente muy importante y unos ejércitos mejor preparados de la OTAN. Aparte de lo que se ha comentado antes, es un puente entre Asia y Europa. Aparte de ello, creo que hay que dividir dentro de la OTAN los países que son más favorables a Turquía. Por ejemplo, España, que mantiene muy buenas relaciones con Ankara, pero luego hay países como Francia y sobre todo Grecia, que mantienen muchas tensiones debido a cuestiones de soberanía territorial sobre las islas del Egeo. Creo que hay que diferenciar eso. Luego, el tema de Bruselas, evidentemente, también hay tensiones, porque hay que tener en cuenta que Turquía es uno de los garantes fronterizos de las fronteras europeas, porque de Europa le paga dinero, millones, a Turquía para que guarde sus fronteras, para que no entren los refugiados. Pero, sin embargo, la política tan asertiva que ha tenido Turquía en los últimos años en política exterior, que ha minado los intereses europeos, también ha hecho que haya cada vez más recelo dentro de Europa y la OTAN. Pero claro, al final es un país que se necesita, por lo que he comentado antes, y por eso se intenta mantener ese balanceo para que no, digamos, que las tensiones no suban. Moscú Sí. hace lo mismo, Moscú intenta que no se suban las tensiones porque comparte, digamos, intereses en varios escenarios de sus fronteras, y tampoco le interesa ganar otro enemigo. Por tanto, le interesa que Turquía se mantenga un tanto neutral. Y por eso juegan a estas bandas, tanto Moscú como Ankara. ¿Cuál es su opinión, Erika? Y escalo un poco más la pregunta, la saco del contexto europeo y la llevo hasta Washington. Esa relación Washington-Ankara, muy tirante, muy difícil, sobre todo desde que salió
desde que llegó el presidente Biden al poder, cuando hubo este cambio de presidente en Estados Unidos, era una relación muy distinta a la que había con Donald Trump, y también después de hechos como el intento de golpe de Estado al presidente Erdogan, eso sembró también ahí un poco de malestar a nivel internacional y la relación con el presidente Erdogan. Sí, claro. Al final lo que estamos viendo es que Erdogan está haciendo todo lo posible por componer un poco su relación con Estados Unidos, que desde, como bien dice usted, la llegada de Biden se ha tensado mucho más. Antes podía hablar directamente por teléfono cuando quisiera con el presidente Trump. Al final eran políticos parecidos, un tanto cuanto populistas los dos. En ese sentido, pues Biden es muy, muy diferente. Ante la pregunta de si se puede confiar en Turquía, pues yo creo que estamos en momentos en donde se nos recuerda que el mundo se mueve más por intereses que por valores, pero ahí también hay un gran obstáculo para Turquía. Yo creo que tanto Washington como Bruselas han querido ver en Turquía un aliado que se puede transformar, que puede aceptar los valores democráticos, etcétera, y con Erdogan, pues estos han ido deteriorándose progresivamente. Entonces, supongo que están teniendo muchos problemas porque al poner en la balanza qué prefieren, ¿no? Si es una cuestión de valores o es una cuestión de compartir narrativas, de compartir pues grandes ideales sobre la democracia y demás, o las cuestiones más prácticas de orden absolutamente militar, de orden de poder duro, pues es difícil decir qué hacer con Turquía, ¿no? No se nos puede olvidar tampoco que sí, como decía ya nuestro compañero, Turquía pues trata de ser el que le resuelve un poco a Europa el tema de los refugiados, pero también ha sido país candidato a la Unión Europea, es decir, en algún punto ha estado donde hoy ha peleado tanto Ucrania por estar, ¿no? Entonces, creo que eso también nos recuerda que parte de los intentos de Occidente y sobre todo de la Unión Europea es pues ser una gran zanahoria para que estos países se transformen, apuesten más por el Estado de Derecho, por la separación de poderes, es decir, por todos Claro. los valores liberales. Enfoquémonos, Erika, en la relación entre Ankara y Kiev. Ya lo mencionábamos, es muy cercana. Ucrania considera a Turquía un gran aliado. Estratégicamente a nivel militar le ha aportado mucho. Lo mencionábamos con esta industria de drones. Ya vamos a hablar en específico de esa industria militar turca que se desarrolló impresionantemente en solo 10 años. Ucrania está acusando a Rusia de haber robado trigo y de haberlos puesto varios de estos sacos y toneladas de grano, cerca de 7.000 toneladas en diferentes barcos que han salido del puerto ucraniano de Berdiansk, que está ocupado por Rusia y tienen que cruzar por los estrechos turcos. Se está presionando al gobierno turco para que los detenga. Ya hay uno que está anclado en el norte de Turquía y está siendo investigado por las autoridades para determinar si de verdad es trigo robado por Rusia. Aquí, ¿qué tanta presión internacional hay sobre el gobierno turco en torno a este tema? Sobre todo con esa premura que hay a nivel mundial, porque estamos a la vuelta de la esquina de una emergencia alimentaria precisamente por la falta de cereales y granos procedentes de Ucrania. Yo creo que la presión va a ser mucha. Creo que Turquía está ahí también tratando de desempeñar un papel clave. Por ahora Moscú ha dicho que no, que en el barco, bueno, tendrá bandera rusa, pero no es nuestro, etcétera. Es decir, están creando una suerte de cortina de humo sobre estos cargamentos. Pero es un tema tremendamente sensible por la crisis en puerta, si no es que ha empezado ya en muchos países del mundo que están necesitando estos granos. Y creo que aquí también se puede tensar un poco de más la cuerda con Ucrania. Una cosa es que Ucrania haya visto favorable que Turquía ofreciera Estambul o Ankara para ser sede de conversaciones con Moscú, y otra cosa es que no se tome una decisión en la capital turca sobre de qué lado están. O sea, finalmente en este tipo de conflicto creo que va a ser muy difícil seguir jugando a dos bandas o buscar una supuesta neutralidad. Llegar a un punto donde las definiciones se van a exigir y se van a exigir fuerte. Sí, llega un momento en que tal parece que Turquía llegó a un callejón sin salida, Pablo. Le va a tocar tomar una decisión frente al paso de estos barcos y claramente la decisión que tome va a generar malestar o en Kiev o en Moscú.
¿Qué le conviene más a Turquía en este escenario sin salida? Desde mi punto de vista, que no acostumbro a expresar mi opinión, pero es una decisión complicada la que tienen ahora entre las manos los turcos. Sí, bueno, de hecho, al principio de la guerra, Turquía ya anunció que nadie iba a pasar, ningún barco, ni parte de la OTAN, ni parte de Rusia, ni parte de Ucrania, iba a pasar por el estrecho. Quiere decir que es una decisión que ya tomó en el principio. Lo que pasa es que ahora está recibiendo presión y, de hecho, Turquía también ha querido que el trigo salga por parte de Ucrania, del puerto de Odesa, y por parte también de que salga el trigo por parte de Rusia. Lo que pasa es que, evidentemente, la situación entre Ucrania y Rusia, pues evidentemente es muy difícil llegar a un acuerdo cuando dos países están en guerra, una guerra que es muy cruenta y que los dos países pues no quieren ceder ni un punto. Aparte de ello, yo creo que es evidentemente que Turquía va a recibir muchas presiones, pero creo que no es ajena a ese tipo de presiones, se las ha visto en muchas crisis internacionales. Aparte de ello, yo creo que personalmente que lo que le interesa más a Turquía en este punto es intentar no enemistarse demasiado con Moscú, a lo mejor sí dejar pasar esos barcos, pero seguir a lo mejor suministrando de material militar a Ucrania, digamos un quid pro quo, ¿no? Que intentar, por una parte, no enfadar demasiado a Rusia, pero por otra parte, como muestra de buena voluntad también, seguir enviando material militar a Ucrania para que pueda defenderse del ataque ruso. Yo creo que digamos que a lo mejor sería una de las posiciones que más le podría interesar a Ankara, ¿no? Intentar mantener lo más largo que pueda esa neutralidad. Esa neutralidad. Pablo, importante poner aquí en contexto para la audiencia en América Latina la industria militar. Ya hemos mencionado que le suministra drones de avanzada tecnología al ejército ucraniano que han sido claves, por ejemplo, en la defensa de la ciudad de Kiev y en puntos estratégicos en el este de Ucrania. Esta es una industria relativamente nueva. Es uno de los grandes orgullos de la gestión del presidente Erdogan haber desarrollado esta industria militar. Prácticamente el país se abastece por completo de material bélico, pero la mayoría de ellos todavía depende de partes hechas fuera de las fronteras turcas. Esto pues le genera algunos problemas en un futuro si llega a haber algunas sanciones contra este país, como ya ha habido, por ejemplo, cuando le compró misiles a Rusia. Pero ¿qué se puede decir de esta industria? ¿Qué tanto es esto un as bajo la manga para el gobierno turco para jugarlo en cualquier momento? Bueno, lo que pasa es que Turquía lleva exportando ese tipo de armas, los drones, desde hace ya varios años, sobre todo en guerras que han sido bastante favorables para este tipo de armas, como puede ser Libia, Siria y sobre todo Nagorno-Karabaj por parte del socio estratégico Azerbaiyán, que fueron muy destructivas contra el ejército armenio. En los primeros compases de la guerra sí que es verdad que estos drones fueron muy letales contra las posiciones rusas. ¿Por qué? Porque los avances rusos se hacían sin tener armas antiaéreas y fueron, digamos, que muy precipitados. Sin embargo, ahora están diciendo los ucranianos que estos drones no están siendo tan efectivos como antes. Quiero decir que los rusos ahora mismo están en una posición en la que tienen armas antiaéreas muy potentes y armas antidrones que están logrando incapacitar a estos drones. Aún así, sigue siendo un arma bastante fuerte, no tanto desde el terreno a lo mejor de golpear como bombardear, pero sí de reconocimiento de las posiciones, de intentar reconocer las posiciones rusas e intentar a lo mejor lanzar artillería a esas posiciones. En ese sentido yo creo que es un arma muy interesante y también sobre todo porque tampoco es muy cara de realizar. Los turcos tienen capacidad para fabricar muchos drones. No, evidentemente no son tan de alta tecnología como los estadounidenses, que son mucho mejores, pero tienen más capacidad para enviar muchos más. Además, la diferencia de precio. Un dron turco cuesta alrededor de 5 millones de dólares, un dron estadounidense cuesta 26 millones de dólares aproximadamente. Y hay que decir que la persona que lo diseñó, la persona que ha estado encargada o al frente de este proyecto del desarrollo de los drones turcos es el yerno del presidente Erdogan y es visto casi que como un héroe nacional en ese país por el desarrollo de esta tecnología. Erika, pasemos, ya hablamos de la relación con Ucrania, pasemos ahora a la relación con Moscú, lo que yo mencionaba al principio en la introducción. Turquía es ahora el destino de las fortunas rusas, es a donde están llegando muchos de los exiliados, es prácticamente la única puerta de entrada que tiene Rusia hacia el resto del mundo porque es el único país con el que tiene habilitados los vuelos comerciales entre Istambul y Moscú y San Petersburgo. ¿Esto no puede generar complicaciones a nivel internacional debido a las sanciones que tiene Rusia en términos financieros y de movimientos estratégicos a nivel internacional?
Claro que sí, todo dependerá de cómo se desarrolle de aquí en adelante el conflicto. Es cierto que hay muchos observadores que dicen que este conflicto no puede rebasar el otoño, ¿no? Porque entonces entramos al invierno y se vuelve todo infinitamente más complicado por las bajas temperaturas, etcétera, y porque ya hay cierto agotamiento de quienes están apoyando la posición de Ucrania, sobre todo las opiniones públicas que están viendo pues, subir los precios, escasear los alimentos, etcétera. Entonces eso va a ser complicado si esto se alarga demasiado. En todo caso, yo creo que la lectura de Turquía es que lo que no quiere que pase definitivamente es que esto deje de ser un conflicto de Rusia con Ucrania y pase a ser un conflicto de la OTAN con Rusia, lo cual lo pondría en un aprieto monumental, porque, pues sí, como ya se había dicho, depende de Rusia en muchos sentidos, ha servido para que no quede totalmente aislada Rusia, tiene ahora fondos de los rusos guardados en bancos turcos, etcétera, pero el problema para Turquía también está en si van a lograr ellos mismos mantener la estabilidad de su propio país. De nuevo, la crisis es fuerte dentro de Turquía, son muchos los años que lleva ya gobernando Erdogan. Se sabe positivamente que hay oposición fuerte a Erdogan, aunque no puede ser tan vocal como debería por las duras medidas que ha puesto en marcha el propio presidente turco. Entonces, creo que también va a necesitar poner eso sobre la balanza y decidir pues qué posición va a terminar eligiendo, porque al final creo que lo que más le interesa a Erdogan es seguir gobernando Turquía, ¿no? Eso es lo que lo hace el hombre fuerte que es hoy. Claro, ya vamos a analizar el tema interno Turquía de cara a esas elecciones presidenciales y parlamentarias que tienen los próximos meses. Pablo, le pregunto ahora por la OTAN. Esta discrepancia que hubo por el ingreso de Suecia y Finlandia puso en jaque esta decisión, esta incorporación. Algo que llamaba la atención, por lo menos de este lado del Atlántico, es cómo este país que aparentemente no tiene mucho peso en muchos votos y decisiones dentro de la OTAN, logró poner a Stoltenberg a negociar con Erdogan frente a frente y a decirle, bueno, ¿qué necesitamos para que Turquía dé el visto bueno? Sin embargo, Ankara sigue diciendo que todo es sujeto a, como Finlandia y Suecia, cumplan con los protocolos. Bueno, es que, como he comentado antes, Turquía es un país OTAN muy importante. Es uno de los mejores ejércitos que tiene la OTAN. Y no solamente eso, sino que es, como se ha dicho ya varias veces, es una puerta de entrada es un puente entre Asia y Europa. Es decir, que tiene una posición privilegiada. Y luego, evidentemente, Turquía ha sabido ganar mucha más influencia en los últimos años gracias a esa política asertiva que ha tenido tanto en Siria, en Libia, en el Cáucaso, y se ha demostrado ser una potencia a tener en cuenta. Y por eso mismo está luchando ahora mismo por, digamos, no tanto porque de verdad le moleste que entre Suecia y Finlandia en la OTAN, sino porque quiere ganar algo a cambio. Es muy consciente de que en este tipo de cuestiones se pueden ganar cosas. Y sobre todo, Turquía está, como se ha dicho también, está pasando por un mal momento económico. También le ayudaría a tener, digamos, algunas victorias en el sentido por parte de, a lo mejor, en el sentido en el norte de Siria, como ha anunciado esa operación militar, pero también a lo mejor que incluso que la OTAN le ayudase económicamente al país para que esa caída de la lira que estamos viendo no fuese tan dura. Es decir, que esta está la cuestión de que es un país muy importante, pero también que es un país que sabe, que es consciente de que necesita una serie de prerrogativas para, digamos, para venderlas de cara al público y así, digamos, que ganar más digamos, ese efecto bandera que hay en Turquía cada vez que realiza una operación militar o, digamos, deja ver su poder como en política exterior. Pasemos ahora al tema interno para este último tramo del programa, de cómo está la situación. Ya hemos hablado de esta crisis económica que está atravesando el país. La inflación altísima no es un escenario nuevo. Turquía ya ha enfrentado escenarios de inflación alta, incluso de hiperinflación, pero lo que más o menos ha logrado mantener la economía es justamente la llegada de turistas rusos y ucranianos o personas que han llegado a vivir a este país, que han traído dinero para comprar inmuebles y eso ha mantenido un poco la industria turística un poco a flote
flote por lo menos en este verano y ha salvado un poco, digamos, la temporada, que es algo que le interesaba mucho al sector turístico turco. Pero internamente hay mucho descontento. Hay miles de ciudadanos turcos abandonando el país. Hay una fuga de cerebros considerable de ingenieros, científicos y médicos buscando mejores condiciones y sobre todo se sienten presionados por el gobierno por no compartir muchas de las posiciones que tiene el gobierno de Erdogan. ¿Cómo está el clima, Erika, al interior del país de cara a esas elecciones que se le vienen al presidente Erdogan para mantenerse en el poder? Pues creo que Turquía está pasando por un momento que podríamos poner es semejante también a muchos países en América Latina, etcétera, de decir, bueno, tenía todo este país para seguir la senda que había marcado Atatürk, para más bien ser más occidental que oriental, para sumarse a la Unión Europea en un momento dado, para ser un país no solamente estratégico geográficamente, sino que hubiera podido tener también gran importancia en términos de democracia, en términos de apertura, en términos de capital humano, de formación, porque finalmente las instituciones turcas tenían muchísimo prestigio. El problema ahora es que lo que tienen es este hombre fuerte, insisto, no es un mal de Turquía, es un mal mundial, global, un problema de populismo severo en el mundo, que está coartando las libertades, que son ya muchos años, una presión y un hostigamiento terrible a académicos, científicos, periodistas, que están teniendo que alzar la voz en la medida de lo posible dentro de Turquía o que han optado por salir. Al final eso es una tremenda sangría de capital humano y que pone en riesgo el futuro turco. Finalmente Erdogan lo que lidera es un gobierno cada vez más ideologizado, cada vez más fundamentalista, cada vez más cerrado a otras opiniones, cada vez de más mano dura, y por eso le interesa tanto quedar, en el caso de esta crisis, de esta invasión rusa de Ucrania, como una pieza clave, como un hombre que no permite que la OTAN le diga lo que tiene que hacer. Los titulares que han sacado medios, sobre todo de ese lado del mundo, son de, pues ya no es el mandado de la OTAN, sí. Turquía, gracias a Erdogan, que se está resistiendo. Y no olvidemos que al final lo que ha mencionado sobre Suecia y Finlandia, y sobre todo Suecia, es el tema de que da refugio a los del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y a los gulenistas, ¿no? Lo cual revela que hay mucho del pleito interno turco en las razones detrás, o sea, y mucho lo que quiere ganar de esta apuesta y de este, a lo mejor es un bluff, ¿no? Pero sí, al final está poniendo a todo el mundo contra las cuerdas en un momento en el que todo el mundo está ya muy nervioso de todas formas. ¿Su opinión, Pablo? Sí, bueno, la oposición a Erdogan ha ido creciendo en los últimos años. Primero de todo, sobre todo desde el año de 2016, que es cuando se produce ese intento de golpe de Estado contra el presidente, Erdogan comienza a poner en marcha una autocritación, que es decir, que comienza a volverse más autocrático, a hacer una limpia tanto en el ejército como en la administración, incluso en las instituciones financieras, etcétera, y en el sector de la justicia. Y empieza a poner más afines a los suyos, a tener digamos, a desdemocratizar el país poco a poco. Lo que pasa es que se ha unido a que la situación económica y social es muy precaria y eso ha hecho que la oposición crezca. De hecho, en las últimas municipales, su partido AKP perdió las elecciones de Estambul. Y hay que decir que Erdogan venía de ser, antes de ser presidente, era alcalde de Estambul. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora lo que pasa es que está viendo que su posición es cada vez más precaria y quizás de cara a 2023 esté buscando un golpe de efecto con el que vuelva a lanzarse las encuestas. Veremos qué pasa porque todo va unido también a cómo económicamente va a estar el país, teniendo en cuenta que estamos en un momento de crisis de inflación, de crisis energética y crisis alimentaria, está en un momento bastante precario para el presidente Erdogan, la verdad. Pablo, desde su punto de vista, y como ya lo han dicho ustedes, este es un juego de intereses por encima de los valores y de la capacidad moral. ¿Están de pronto organismos como, por ejemplo, la OTAN, esta alianza militar internacional, o la Unión Europea dispuestas a
ponerse un poco la mano en los ojos y olvidar temas como, por ejemplo, los derechos humanos, los derechos de las minorías en Turquía, la participación que han tenido y todas las críticas internacionales en Siria, en el conflicto de Nagorno-Karabaj, volviendo a poner a Armenia contra el paredón y aceptar el flujo de estas elecciones y que Erdogan permanezca en el poder y que siga jugando como una pieza clave en el conflicto de Ucrania simplemente por el interés occidental? Bueno, hay que entender, primero de todo, que la moral no rige las relaciones internacionales. Es decir, no lo rige ahora y no lo ha regido nunca. Otra cosa es la narrativa que se puede decir desde los países OTAN. También hay que tener en cuenta que la OTAN es una alianza militar defensiva y ofensiva, es decir, no es una ONG que busque la democracia en los países exteriores o incluso interiores. Eso hay que tenerlo en cuenta. Básicamente lo que yo creo que le puede interesar a la OTAN, evidentemente, es tener en Turquía a alguien que sea un aliado fiable. ¿Puede ser Erdogan ese socio fiable? No lo tengo muy claro, porque como hemos visto, balancea mucho con Rusia. Pero claro, a lo mejor que Turquía se derrumbe o que tenga un otro socio puede resultar en que ese país se vuelve inestable y entonces estamos hablando de un país que hace frontera exterior con la Unión Europea y que guarda millones de refugiados y tiene intereses capitales en muchos países. Tampoco interesaría una desestabilización de ese país. Habría que buscar un equilibrio entre intentar contentar a Erdogan por una parte, pero sin, digamos, darle todo lo que pide, porque a lo mejor se puede crecer en esa situación. Sí. Pero tampoco intentar, digamos, presionar excesivamente al país para que no quiebre, por así decirlo, porque también está en una situación precaria. Creo que también la OTAN debe buscar ese equilibrio. Sí, y el descontento social pesa mucho acá y los turcos han salido a las calles en algunas ocasiones a mostrar ese descontento y a lo largo de la historia lo han hecho y también es un país que ha vivido escenarios de golpes de Estado seguidos y no es un escenario adverso para los turcos. Erika, su opinión sobre esta venda que se puede poner Occidente simplemente para dejar que ayude en el tema de Ucrania y olvidarse de temas de derechos humanos, todo esto que ya comentábamos con Pablo. Bueno, como bien dice Pablo, los ojos se cierran cuando conviene, ¿no? O sea, finalmente eso ha pasado ya en ocasiones. Muchos dicen incluso que el acuerdo que tiene la Unión Europea con Turquía para darle dinero a cambio de que no deje pasar los refugiados, pues moralmente es condenable y no parte del respeto pleno a los derechos humanos, las libertades y demás. Creo que es cierto que van a buscar que no se desestabilice Turquía, porque ya sería la guinda en el pastel, ¿no? Ya sería una crisis más y de nuevo en una zona clave. Es cierto que Turquía también es un país grande, diverso, que tiene grupos distintos que lo componen y en ese sentido la posibilidad de caer en la inestabilidad en caso de que no se pueda mantener el poder, que haya un nuevo intento de golpe de Estado, sí, que la situación económica, política y social reviente, pues claro que esa posibilidad existe y que podría ser muy peligroso, sobre todo para Europa y desde luego para los aliados de la OTAN. Ahora, como bien dice Pablo, la OTAN es una alianza militar y aquí lo que cuenta es el peso que tiene el ejército turco, su posición geográfica, y los recursos que pueda aportar a la organización. Además que es uno de los socios más antiguos, así que difícilmente le van a hacer el feo por sus políticas internas en este momento. Sí, y Occidente ha dejado de lado algunas cuentas pendientes con Turquía, por ejemplo, el tema de la República Turca del Norte de Chipre, este país sigue dividido, también la cuestión del genocidio armenio es otra deuda pendiente que solo algunos países pues, han reconocido a nivel internacional y le sigue pesando esa deuda histórica a la Turquía actual, pese a haber sido un hecho ocurrido pues ya hace muchísimos años. Para el cierre del programa, quiero entonces hablar las conclusiones de lo que puede llegar a suceder con este país y también de cara a ese 2023, que es un año muy significativo. ¿Lograrán consolidarse como ese país internacional importante que ellos buscan y que han tratado de enfocar todos sus esfuerzos? Erika, su conclusión de lo que pueda pasar con Turquía en este escenario. A ver, Turquía no deja de ser una potencia media. Lo que pasa es que gracias a su posición geográfica, su pertenencia a la OTAN, su capacidad militar, etcétera, puede pegar golpes por encima de su categoría en el boxeo, digamos. Pero no hay que olvidarnos de que es potencia media. Al final, por ejemplo, no está en ningún gran grupo, digamos, no es G7, no es BRICS, está en MICTA,
¿no? Con México, Indonesia, Corea y Australia. Pero bueno, MICTA no deja de ser exclusivamente un espacio de diálogo y no más. Yo creo que por eso Turquía busca en la política exterior proyectar una fuerza más allá incluso de sus propias capacidades. Y también hay que decir, está involucrada en demasiados temas también con respecto al exterior. Decíamos, es una ventaja lo que ha hecho en Libia, en Siria, etcétera, pero bueno, también está demasiado involucrado en conflictos que no han terminado del todo. Sí. Entonces, si sumamos el conflicto interno, la crisis interna, la situación tensa internamente, pues pinta para ser una segunda mitad de 2022 complicada para Turquía y sobre todo 2023. Claro, sí, está en muchísimos escenarios a nivel internacional y ejerce ya una fuerza y una presencia en la zona balcánica y en la zona del Medio Oriente y del Cáucaso que es bastante considerable. Pablo, su conclusión para el cierre. Yo opino que eventualmente, evidentemente, Finlandia y Suecia entrarán en la OTAN, que a lo mejor atenderán a las peticiones de Turquía, quizás no al 100%, pero sí que evidentemente Turquía sabe que no puede tensar la cuerda eternamente y que no puede tensarla mucho, porque al final le interesa que la OTAN siga sus demandas y que al final no sancione la previsible futura operación militar en el norte de Siria. Yo creo que Turquía seguirá siendo un jugador muy importante, pero queda por ver en qué estado estará el país en 2023, si esa situación internacional, económica y social es tan precaria como se predice, puede que a Turquía la crisis le pegue más fuerte de lo que desearía al presidente, y ya a lo mejor sí que es verdad que podría tener posibilidades, no quizás a lo mejor de perder el poder, pero de ir perdiendo poco a poco ese poder entre la gente que tenía o incluso dentro del país. Es decir, que poco a poco vea disminuir ese poder. Sí. Yo diría que depende mucho de cómo acabe la guerra en Ucrania y cómo se vaya viendo esa inflación y esa crisis alimentaria y esa crisis energética. Creo que eso depende mucho, porque el país, como he dicho, está en una situación muy precaria ahora mismo. Pues Pablo, Erika, les agradezco mucho por este análisis para la audiencia de France 24 sobre Turquía, este país que pues es muy lejano a nuestra realidad en América Latina, pero lo tenemos presente a través de las noticias y los hechos internacionales, está muy presente en los diferentes conflictos y hechos y mesas de diálogo a nivel internacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros y ustedes gracias. Pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.